¿Qué es lo que creían los primeros cristianos? Los primeros cristianos no eran sola escritura. Los primeros cristianos eran sola escritura. Es el tema en discusión aquí. ¿Eran o no eran? Lo discutiremos a continuación. Lo primero, se debe definir qué es sola escritura. La frase que mejor describe la sola escritura es, la Biblia es la autoridad final. No es correcto decir que la sola escritura es la única autoridad. Intentar refutar la sola escritura partiendo de esa definición, es pelearnos con un muñeco de paja. Porque decimos que las escrituras son la autoridad y regla final. El protestante reconoce al magisterio y la tradición como autoridades, pero estos deben de guiarse por las escrituras. Así es que se conducía la Iglesia en los concilios. Porque decimos que el magisterio y obispos están subordinados a la palabra. Las escrituras tienen dos características fundamentales: es inerrante e infalible. Por estas ser inspiradas por Dios. Las escrituras es la regla de fe y de conducta para un cristiano. Las instituciones tienen un cuerpo de líderes que toma decisiones y son responsables del rumbo de una congregación. Tenemos que hablar de que se entiende por tradición. Tenemos la tradición apostólica. Fue la que quedó plasmada en las escrituras. Ciertamente es una cuestión de lógica. En pleno siglo XXI no puede existir un testigo presencial que pueda hablar de sucesos históricos del tiempo de los apóstoles que jamás se haya oído antes. Por eso confiamos en las escrituras para fundamentar nuestros dogmas. Ahora también vemos los credos, lo discutido en los concilios ecuménicos y las decisiones allí tomadas. Pero tanto los credos como los consensos llegados en distintos concilios partieron de las escrituras. También podemos ver en la tradición métodos litúrgicos de cómo se vivía la experiencia cristiana en la iglesia primitiva. Lucas nos explica por qué era importante tener por escrito las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí claramente le escribe Lucas a Teófilo diciendo que la tradición oral viene de manos de testigos oculares. Hoy día no existen testigos oculares. Así que no existe una tradición oral. Continúa Lucas diciendo que le escribió todo lo sucedido para que vea que lo que se le predicó verbalmente es verdad. El principio de sola escritura sostiene que todo lo predicado tenga su verdad en las escrituras. El versículo 4 en la versión Nueva Traducción Viviente se lee así. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Aquí se puede entender mejor. Las escrituras es la regla final para saber si lo que se predica es verdadero. Ya con el concepto de sola escritura bien definido, entonces ahora podemos contestar la pregunta. Pero antes, le pedimos si valora nuestro contenido, siga nuestro canal y comparta este video con alguien. Con cada me gusta nos ayuda a que más gente se beneficie de este mensaje. Continuemos. No es correcto pensar que los primeros cristianos no tenían escrituras. Algunos piensan esto porque creen que el día en que se declaró un canon cerrado comenzó a existir las escrituras. Las escrituras existían primero y por ello se definió un canon bíblico. Las cartas que hoy componen nuestras Biblias circulaban todas las iglesias en las primeras décadas. Y el Viejo Testamento siempre estuvo presente. No es correcto decir que los primeros cristianos no tenían escrituras. El peor argumento que se puede utilizar en contra de la sola escritura es pedir que se demuestre bíblicamente. Al hacerlo recurres a una falacia de contradicción y un argumento circular.
Estarías utilizando la sola escritura para refutar la sola escritura. Porque sola escritura es precisamente eso. Que lo que se enseñe tiene que estar en las escrituras. Pero aún así, para saber qué pensaba la iglesia primitiva hay que ir directamente a la Biblia. Ya que es en la Biblia donde único se puede ver la experiencia eclesial inicial. Jesús y sus apóstoles utilizaban el principio de sola escritura. Con el concepto de sola escritura correctamente definido, ahora podemos ver si se sostiene bíblicamente. Vamos a empezar con el testimonio de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí vemos la importancia de que las escrituras validen el ministerio de Jesús. De igual manera, cada prédica de cualquier cristiano debe de estar respaldada por las escrituras. Jesús demostraba a través de las escrituras el cumplimiento de lo que de antemano se decía de él. En cierta ocasión, los saduceos que no creían en la resurrección, confrontaban a Jesús con una parábola. Más bien con una pregunta trampa. Le presentaban el ejemplo de una mujer que tuvo varios maridos y le preguntaron: en la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús le da suma importancia a las escrituras. Les dice: ustedes se equivocan porque no conocen lo que está escrito. La sola escritura sostiene que todo lo que enseñe un maestro debe de ser correcto, según lo escrito. No se puede contradecir las escrituras. El pensamiento cristiano, su manera de conducirse, todo, debe de ser armonioso y sujeto a las escrituras. Debemos de preguntarnos: ¿Jesús hizo alusión a una tradición oral no escrita? La respuesta es sí, pero lo hizo para corregirla, no para darle autoridad. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Cada vez que Jesús dijo: habéis oído, se refería a una tradición oral de hombres. Cuando dijo: escrito está, o, para que se cumpla la palabra, se refiere a la palabra de Dios escrita como ley de autoridad final. Aquí es un vivo ejemplo de cómo el hombre utilizaba la tradición oral como pretexto para establecer leyes. Así mismo pasa hoy. De ahí salen los excesos, el error, los abusos y las cargas que le ponen al pueblo de Dios. La sola escritura evita precisamente eso. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le dijo a Satanás: escrito está, demostrando el poder de las escrituras y su inerrancia. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Las escrituras tienen poder. Este principio de las enseñanzas de Jesús está muy bien representada en la enseñanza apostólica. Vamos a empezar por una de las cartas que circulaban ya cercano a 20 años después de la resurrección de Cristo. Dirigida a la iglesia que está en Corinto. El autor es Pablo, y posiblemente es uno de los versículos más claros y fulminante de argumentos contrarios a la sola escritura. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Aquí Pablo fija unos límites, igualmente hace la sola escritura, no pensar más allá de lo que está escrito. También explica el riesgo que implica pensar más allá de lo escrito. El enseñar cosas que no están escritas, resulta en envanecimiento.
Esto significa vanidad, vanagloria, arrogancia y soberbia. Nada más real que esto. Los que han creído en dogmas que no se sostienen bíblicamente se dirigen con arrogancia y soberbia frente a aquellos que no creen en lo mismo. Veremos muchos ejemplos en los comentarios que se harán en esta publicación. Pablo siempre aprobaba su propio mensaje con las Escrituras. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. De igual manera tenemos a un Esteban con una predicación magistral utilizando las Escrituras que dan testimonio de Jesús. O el primer sermón de Pedro, donde utilizó las Escrituras para predicar las buenas nuevas. De igual manera, todo el que hoy día predique sin pensar más allá de lo escrito, preserva la tradición apostólica. Y si todavía existe dudas de la práctica del principio sola escritura en los primeros cristianos, tenemos el testimonio de los hermanos en Berea. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea eran primeros cristianos y ellos utilizaban las Escrituras para definir qué era verdad y qué era falso. Aquí se desmonta totalmente la falacia de que los primeros cristianos no se valían de las Escrituras. Podrías preguntar, ¿por qué Jesús y los apóstoles tenían a las Escrituras en una estima única? Dejemos que sean ellos mismos los que contesten la pregunta. Es la manera en que podemos conocer al Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es eterna. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es la profecía más segura. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Las Escrituras son la última ley de fe y conducta. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluso tenemos al apóstol Juan diciendo que al recibir lo escrito por él, a él lo recibes. Como equivalente, como recibimos del Señor y de los apóstoles. La palabra tiene que regir toda conducta cristiana. La manera en que creemos, y lo que creemos, es basado según la palabra. La sola Escritura protege la enseñanza de los apóstoles. Quedó más que claro que el argumento de que los primeros cristianos no eran sola Escritura es una falacia. Aunque hemos sido sumamente claros, sabemos que personas van a llevar la contraria sin ir a los versículos presentados. Es parte del sesgo de confirmación. Bueno, hasta aquí el video, espero sea de bendición. No olvide compartir. Somos los del camino, evangelismo y apologética. Apologética y evangelismo. Somos los del camino. Que todos vengan a Cristo. Why?